Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x igual a x dividido por x cuadrado más 1. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento vamos a estudiar la derivada de x. La derivada de x que nos dice que si es mayor que 0, entonces f de x es creciente, mientras que si es menor que 0, la derivada nos dice que la función f de x es decreciente. Así que vamos a calcular la derivada de x. f' de x va a ser igual a, lo que tenemos es un cociente, ¿vale? Un numerador, un denominador y cada uno de ellos tiene sus expresiones. Así que vamos a empezar a derivar este cociente. Primero, la derivada del numerador, que es 1, derivada de x, por el denominador, x al cuadrado más 1. Y le restamos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, que es 2x. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Y luego tenemos el denominador al cuadrado, x cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a reorganizar un poquito el numerador. 1 por x al cuadrado tendríamos x al cuadrado. 1 por 1 sería más 1. Y x por 2x tendremos un menos 2x al cuadrado, dividido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora x al cuadrado menos 2x al cuadrado, pues en realidad vamos a tener 1 menos x al cuadrado dividido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora vamos a estudiar el signo, ¿vale?, de esta expresión. 1 menos x al cuadrado podríamos descomponerlo como producto de 1 más x por 1 menos x. Pero como esta expresión es muy sencilla, no lo vamos a hacer porque nos va a facilitar el trabajo. Vamos a dibujar la recta real y vamos a ver dónde puede cambiar de signo. ¿Dónde f' de x es 0? F' de x es igual a 0 solamente cuando 1 menos x al cuadrado, ¿vale?, sea igual a 0. Y eso nos da 2 puntos, ¿vale? X al cuadrado igual a 1, es decir, x igual a más menos 1. Pues vamos a dibujar esos 2 puntos, x igual a 1 y x igual a menos 1. Vamos a dibujar esto un poquito más abajo. Vamos a dibujar por aquí todos los números reales y los puntos donde cambia de signo, el menos 1 y el más 1. Bien, tenemos 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado y vamos a ver qué signo tiene. Cuando x está por debajo de menos 1, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, por ejemplo, vamos a coger el menos 4, pues tendremos 1 menos menos 4 al cuadrado, es decir, 1 menos 16, será un valor negativo, es decir, aquí tiene signo negativo. Cuando está en este intervalo, entre menos 1 y 1, por ejemplo, el valor 0, pues tendremos 1 menos 0, 1 menos 0, 0, es decir, 1 menos 0, 1. Así que tendremos un valor positivo. Y cuando x tenga valores pues 2, 3, 4, es decir, en este intervalo, por ejemplo, vamos a coger el valor 4, pues tendremos 1 menos 4 al cuadrado, 1 menos 16 será menos 15, es decir, aquí tendremos un valor negativo. ¿Y qué ocurre con el denominador? X al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado perfecto, un x algo al cuadrado, con lo cual va a ser positivo, va a ser positivo y va a ser positivo. Y aquí 1 menos x al cuadrado para el valor menos 1 y 1, aquí nuestra función es 0, aquí justo hemos dicho antes que para 1 y menos 1 valía 0, 0, mientras que aquí abajo no, aquí lo que tenemos es un valor positivo en el denominador, porque será menos 1 al cuadrado, es decir, 1 más 1 será 2 al cuadrado, y aquí lo mismo, 1 más 1 al cuadrado, pues también será un valor positivo. ¿Qué ocurre, por tanto, con f' de x?
f' de x es el cociente entre 1 menos x al cuadrado dividido entre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, un negativo entre un positivo, por lo tanto va a ser negativo. Aquí tendremos 0 dividido entre positivo, es decir, aquí tendremos un 0. Positivo dividido entre positivo tendremos un positivo. 0 dividido entre positivo tendremos un valor de 0. Y negativo dividido entre positivo tendremos un valor negativo. Eso con respecto a la derivada. ¿Y qué ocurre por tanto con f de x, con la función original f de x? Pues que como aquí es negativo, nuestra función está decreciendo. Como aquí es positivo, nuestra función crece. Y desde aquí hasta infinito, como la derivada es negativa, pues lo que tenemos es que la función decrece. Y aquí donde la derivada era 0, como la función pasa de decrecer a crecer, aquí lo que vamos a tener es un mínimo relativo, que puede que sea absoluto, ¿vale? Un mínimo relativo. Y aquí, que la derivada es 0, como la función pasa de crecer a decrecer, aquí lo que tenemos que tener es un máximo relativo. Por lo tanto, decrece, hemos dicho, desde menos infinito hasta el menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, y luego también desde 1 hasta el infinito. ¿Vale? Aquí también la función decrece, unión con 1 a más infinito. Crece desde menos 1 hasta el 1, ¿vale? Porque aquí la derivada es positiva. Desde menos 1 a 1. Siempre intervalos abiertos, ¿vale? Intervalos abiertos, abiertos. Y luego tenemos un mínimo relativo en x igual a menos 1. Y tenemos un máximo relativo en x igual a 1. Y con esto, pues ya tendríamos, ¿vale?, nuestra función, lo que es crecimiento y decrecimiento, además de los máximos y mínimos relativos, ya perfectamente caracterizada. Y así habríamos terminado el ejercicio. Muchísimas gracias.